Vamos a comenzar nuestra séptima sesión, no propiamente clase, porque pues no es una información nada más para el acervo, para la memoria, sino es una sesión porque la idea siempre es, como les decía, tomar criterio, el criterio que debería de tener un ciudadano común y corriente, como lo somos todos nosotros acá. Y en esta ocasión nos vamos a meter en un mundo que es ya ahora muy popular, que es el mundo del vulnerable o de los vulnerables. Se habla de grupos vulnerables, de la política de los vulnerables. Es un concepto que se maneja pues mucho en la política, en los medios, en los recintos legislativos, en las dependencias gubernamentales y en las organizaciones no gubernamentales. Es decir, es algo que ya está entre nosotros y en realidad haciendo mérito a quien se le debe de hacer el origen de esta revolución a favor del vulnerable, parte de una visión bioética, parte del esfuerzo de bioeticistas anónimos, que algunos son muy conocidos porque pues, estaban de alguna manera muy involucrados en labores muy destacadas en las universidades, pero otros que comenzaron quizás su labor hace unos 30 o 20 años, que han aportado muchísimo a este campo, pues lo han hecho desde su esquina, desde su cuarto de marfil, ¿no? Vamos a dar inicio con la siguiente, con este caso. Siempre presentamos un caso. Bueno, pues es más que un caso, es una situación que nos enfoque y que nos lleve de la mano al atrio del tema, del capítulo este. Este es un póster impreso en 1939, en la víspera de la Segunda Guerra Mundial, promovido por el gobierno y el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, el partido nazi, en donde se representa aquí a una persona que ha sufrido un accidente que se llama circulatorio cerebral, accidente vascular cerebral, y tiene una apoplejía, tiene un stroke, como se usa ya más la palabra entre nosotros, y tiene las secuelas de un daño cerebral ocasionado por una embolia, para hablar en términos que todos podamos entender. Y entonces tiene la cara poco expresiva, rígida, la mirada hacia abajo, esta mano en una posición de contractura, queda espástico y el pie derecho también retraído. Tiene la mitad de su cuerpo que no utiliza, no la puede utilizar y probablemente no se pueda expresar bien, tenga una forma que se llama de afasia, no puede expresarse, no pueda hablar, no pueda darse a entender o quizás incluso no capte bien algunas cosas que le vienen del mundo exterior. Su cerebro tiene daño. Estas personas en esta circunstancia pues requieren de una asistencia de familiar y médica continua e intensa y con frecuencia pues que demanda un esfuerzo económico, un esfuerzo en tiempo importante. Y yo no hablo alemán ni me interesa a estas alturas empezar a estudiar alemán, pero lo que dice aquí abajo traducido al inglés, que es lo que dice el póster, y dice: camarada, es también tu dinero. Entonces esto va dirigido fundamentalmente a los trabajadores, a los jóvenes, a las personas productivas, para sensibilizarlos negativamente hacia estas personas que estaban costando mucho en una época del país en la que se necesitaban mucho los recursos para los planes siniestros, vemos ahora, pues del gobierno del partido alemán en ese entonces. Y entonces invertir dinero y esfuerzo en acompañar y en tratar a estas personas, pues era un desperdicio a la visión de ellos. Y lo logra de una manera pues espectacular el régimen nazi, convencer a la población, a gran parte de la población, que no vale la pena dedicarle
a estas personas pues casi nada. Vamos a ver luego las consecuencias de esto. Entonces, es la siembra de una mentalidad en la que al vulnerable, al vulnerado, que no puede producir, hay que primero orillarlo, después quitarle mucho de lo que merece, los cuidados, el dinero, el esfuerzo, y dejarlo morir. Si no es que matarlo, como fue en el programa T4 de eutanasia del gobierno nazi durante varios años, ¿verdad? La siguiente. Entonces, esto termina siendo un oprobio, no una persona con necesidad de apoyo, termina siendo alguien que debe esconderse y debe retirarse, porque no conviene, porque no es el momento de prestarle atención. Y entonces vemos que los derechos que tuvieran estas personas, estamos hablando en ese momento, en esa geografía, en ese lugar del mundo, pero es una mentalidad que se ha extendido. La dilución de los derechos de la persona vulnerable o vulnerada termina en la supresión de esos derechos. Ya no solo se reducen, sino que se acaban sus derechos hasta justificar la muerte del individuo. Esto que ahorita parecería a lo mejor entre nosotros exagerados, no lo fue ni lo es, no solo pretérito, ni lo es actualmente. Estas dos personas, uno jurista y el otro un médico psiquiatra, neurólogo psiquiatra, alemanes, hacia 1920 publican una especie de ensayo pequeño que es en realidad una propuesta con el título traducido al español: Permiso para destruir las vidas carentes de valor. Ya el puro título es impresionante, negativamente impresionante. Permiso para destruir las vidas, se refiere a las vidas humanas, carentes de valor, las vidas que no valen nada. Esto que pudiera haber parecido una cosa pues aborrecible de entrada, quizás lo fue en algunos sectores, terminó contando con el apoyo de los académicos alemanes 10, 15 años después, con el apoyo de los legisladores, con el apoyo desde luego del partido, del gobierno, y justificó o aparentó justificar las acciones de exterminio de estos grupos, de estas personas cuyas vidas pues no valían nada. Se referían fundamentalmente a los improductivos, los enfermos mentales, los discapacitados, seriamente discapacitados, como eran, por ejemplo, los ciegos, las personas que no podían caminar, que no podían expresarse. La siguiente. Nos vamos a robar este texto que correspondería a la siguiente sesión. Y perdón porque está en inglés, no es la idea presentar esto en inglés, pero está tomado así del material, lo hice de última hora, esta diapositiva la tomé de última hora, y dice: del número de personas muertas en el programa T4 y en el 14F13, el programa T4, T se refiere a la calle, no la pronunciamos bien, pero es Tiergarten. Número 4, era la calle donde estaban las oficinas, la administración, lo que sería el cuartel general, el headquarter de esta iniciativa oficial, prácticamente legal, para la instalación, la erección de 13 o 14 centros de eutanasia para el exterminio, no como los campos de concentración de los ajenos, sino para el exterminio de los propios nacionales que eran improductivos y cuyas vidas carecían de valor. Especialmente personas enfermas y personas de edad avanzada que no se podían valer por sí mismos.
Al terminar la guerra, esta estadística es la que queda, en los granjas y hospitales psiquiátricos de adultos fueron eliminados entre 80 y 100,000 o se dejaron morir, no les cayó ninguna bomba. Y en las instituciones de niños, que había mucho menos, 5,000. O sea, esta era una manera de concentrarlos y luego eliminarlos. Eran personas que tenían desventajas, lo que ahora conocemos en el lenguaje incluso que manejan los medios, población vulnerable. Siguiente. Vamos a meternos en un concepto que todos entendemos, pero que vamos a ponernos de acuerdo con más precisión. ¿Qué es la vulnerabilidad? Desde el lenguaje de los bioeticistas y que se dedican de lleno a esto, uno la define como la finitud de la condición humana. El que sea finito el hombre quiere decir que no es infinito, es decir, que es limitado. Entonces la vulnerabilidad no es otra cosa que aquello que denota que tenemos limitaciones, que tenemos de alguna manera el riesgo siempre de que algo nos pase mal, nos afecte negativamente. Es cierto que como una característica de la condición humana, pues es común a todos los humanos. A eso se refiere cuando se dice finitud de la condición humana. Todos, en realidad todos somos vulnerables, porque si alguno piensa que no es vulnerable, entonces quiere decir que es invulnerable. Y bueno, eso ya de entrada suena demasiado, pues, arrogante, ¿no? La siguiente. La vulnerabilidad, siguiendo en esta línea, es inherente al ser humano, es decir, ya la trae. Y no algo contingente, no algo que le pasó, que se va a superar con la medicina o con la innovación tecnológica. Entonces no se puede hacer fantasía de que con el tiempo pues vamos a llegar a ser con una perfección tal que no habrá porción de nosotros que se pueda vulnerar. La vulnerabilidad es una condición esencial del ser humano, es algo antropológico, algo que está en el hombre y no es en realidad una dimensión ética, es decir, no es algo que ha resultado de acciones con ciertas intenciones del exterior o de nosotros mismos. Entonces, el primer punto a definir es que el hecho de ser vulnerables denota una limitación que es, vamos a decir, congénita, que viene en el DNA o en el ADN nuestro, que todos la tenemos, en mayor o menor grado, pero la tenemos, y que no se va a quitar, que es constitutiva y que no es el resultado de algo que ocurrió después, sino que es antropológica, viene de base, viene en nuestro equipaje genético. Siguiente. Hay que diferenciar, por lo menos conceptualmente, entre el vulnerable y el vulnerado. Y lo podemos poner, para entenderlo mejor, muy pedagógicamente, como en el tiempo. El vulnerado no es otra cosa que aquel que, siendo vulnerable, la vulneración ya se ha instalado, el daño se ha instalado. Porque todos somos vulnerables. Cuando hablamos, por ejemplo, nuestro gobierno tiene de hace tiempo aquí en una dependencia para la población vulnerable, gobierno del estado de Sonora. Pues sería para todos, estrictamente hablando. Pero no, se refiere más bien a los vulnerados, a aquellos que en su condición actual tienen alguna desventaja en relación al estándar de los demás, para que nos entendamos. No todos los miembros de un determinado grupo vulnerable son vulnerables o serán vulnerados de esa manera. Ahorita vamos a ver eso. O lo son en el mismo grado. Por ejemplo, una población vulnerable se define como los migrantes, por ejemplo. Esas personas, o los que están en los refugiados, es una población muy vulnerable.
porque casi nadie ve por ellos, no tienen casi derechos civiles, muy pocos o ninguno, los rechazados sociales. Pero no todos lo son en el mismo grado y quizás algunos en ellos no se ha instalado el daño, la vulneración no se ha hecho eficaz, no se ha hecho presente. Esto no significa que hay que esperar el daño para actuar, porque la idea actual va precisamente en seguirles llamando vulnerables, aunque se confunda con el vulnerado, para ser más proactivo, actuar a tiempo, anticiparse y evitar que venga el daño. Es el caso, por ejemplo, de los niños, es el caso de los no nacidos, en fin, que hay que hacer algo para evitar, precisamente por el riesgo más alto que tienen de ser dañados, de tener una desventaja, que eso llegue o que eso ocurra, o que cuando ocurra sea lo menor posible. ¿Quiénes son vulnerables a lo que se entiende tanto en bioética como vamos a decir, en biopolítica? Porque cuando esto ya se trata por los gobiernos o por los legisladores, ahora se usa lo de biopolítica como término y la legislación es biojurídica, es una área pues un poco revolucionaria, nueva, novísima en el derecho. Que no es otra cosa sino la intromisión, por así decirlo, de la bioética en el intersticio